ver ahora la hidráulica y la eléctrica de cómo funciona. Y pues prácticamente con eso estaríamos terminando nuestra unidad 1. Entonces dejen que abra el archivo y ahorita les comparto la pantalla. Pero hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna duda? No, todo bien. Sobre la simbología, ¿tienen duda? ¿No? Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Entonces nos quedamos aquí en la tecnología neumática. A ver, para recordar un poquito. ¿Quién se acuerda? A ver, Becerril, Armando. Sí. De aquí, de este diagrama que tenemos, explícame cómo es que obtenemos el aire de instrumentos. No me acuerdo. No, ok, Becerril. A ver, Reyes Manuel. Sí, profesora. Igual, dime de este diagrama cómo obtenemos el aire de instrumentos. A través de los compresores. Ajá, pero ahora sí que explícanos todo. Ok, los compresores a través de los conductores van a hacer llegar, ya sea con una presión, aquí tenemos marca de 14.7, van a hacer llegar el aire con alta presión a lo que va a ser la... no me acuerdo qué eran estos símbolos, que es la V, el círculo de la V. ¿A eso se refiere? No, o sea, todo, cómo obtengo el suministro. Ya. Les expliqué, pues están aquí, y luego está este filtro que sirve para esto, y tenemos este tanque, y luego este filtro, o sea, cómo funcionan todos estos. Ya. Que no me acuerdo todo, déjeme busco mi carpeta. A ver, Sánchez Alexis. Sí, profesora. A ver, Pues, explícanos. Primero el aire llega del medio ambiente, ahí el símbolo que parece como casita. Ajá. Después pasa por los compresores, tenemos un compresor principal y un auxiliar. El auxiliar sirve para, mientras uno esté en mantenimiento o esté descompuesto, se habilita el auxiliar. Ok. Y viceversa, ¿no? Sí. Después pasamos por el filtro que quita todas las impurezas que hay en el aire. Ajá. Como puede ser humedad o aceites, todo ese tipo de cosas que puede... Ajá, ok. Y después pasamos al tanque, que es el receptor. Aquí se almacena el aire. Después pasamos por el otro filtro que igual se encarga de quitar las impurezas que pudo haber obtenido aquí en el tanque. Después pasa por los secadores, que ese le quita toda la humedad. Y de ahí se va a la distribución de instrumentos. Ok. Así es como funciona. Nada más que mencionaste es que aquí, que en esta parte del filtro, quita las impurezas. ¿Pero qué impurezas me decías? Por ejemplo, puede ser el aceite que se puede filtrar de los compresores. Así es. Carmen, ¿Vale? cállate. Entonces es, por ejemplo, las impurezas que va a arrastrar del compresor. No es las impurezas que viene del aire, ¿no? Como tal. Sino más bien son las impurezas que me va a estar arrastrando, en este caso, por parte del compresor. Entonces aquí lo va a fijar. Uno de ellos puede ser el aceite, ¿vale? Y acuérdense, gracias Alexis, entonces recuerden que aquí nosotros tenemos este tanque de almacenamiento, que también ustedes lo van a conocer en la industria, les van a decir que es el pulmón, ¿vale? Entonces ahí en el pulmón es donde se va a estar almacenando pues todo el aire que es recolectado pues a través de, que es obtenido a través de los compresores, ¿vale? Entonces es así como funciona nuestra tecnología neumática para
obtener en este caso nuestro suministro de aire de instrumentos. Entonces vamos a ver la tecnología eléctrica, donde para una operación adecuada de los instrumentos, pues el voltaje que se suministra a los mismos pues debe de llegar al instrumento con un valor que se encuentra dentro de los límites establecidos del operador, es decir, del operador, del fabricante. Es decir, el fabricante te va a decir cuánto es la alimentación que requiere ese instrumento para que empiece a funcionar, ¿sale? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos tomar en cuenta, pues obviamente, la caída de tensión y por consiguiente los diámetros de los conductores. Más adelante, ustedes cuando lleven instalaciones eléctricas, van a aprender cómo seleccionar obviamente ese diámetro del conductor de acuerdo, pues obviamente a las distancias que tengamos, y obviamente esto es para que no tengamos una caída de tensión. Entonces, antes los instrumentos que funcionan eléctricamente o electrónicamente se alimentaban con 120 volts de corriente alterna, y después, bueno, ya se empezaron, ahora sí que en las nuevas tecnologías, ya la alimentación de los instrumentos va a ir a través de 24 VCDs de corriente continua. Entonces, la señal de salida que nosotros vamos a tener aquí para los instrumentos, pues obviamente va a ser una señal salida de 420 miliamperes. Sin embargo, cuando nosotros teníamos una alimentación en 120 volts, para poder obtener esta señal de salida de 420 miliamperes, forzosamente se requerían de 4 conductores. ¿Por qué 4 conductores? Porque 2 conductores, en este caso 2 hilos o 2 cables, eran los que iban a alimentar a nuestro instrumento, y por los otros 2 conductores nosotros íbamos a obtener la señal de salida del instrumento de 420 miliamperes. Sin embargo, cuando avanza la tecnología, pues obviamente ahora los instrumentos pues se alimentan en 24 VCDs y solamente van a requerir 2 hilos o 2 conductores, ¿sale? ¿Por qué? Porque obviamente ahí en estos conductores se va a transmitir sobre ese mismo par de hilos tanto la alimentación como la señal de control, ¿sale? En este caso, los 420 miliamperes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente eso va a reflejar un menor costo en la instalación. ¿Por qué? Porque en vez de estar llevando yo más conductores, es decir, el doble de conductores, ahora solamente yo estoy llevando la mitad. Entonces, el costo se reduce porque llevo menor cantidad de conductores, y también porque los accesorios eléctricos que voy a necesitar para la instalación, pues obviamente se va a reducir. Por ejemplo, lo que puede ser la tubería COVID o la charola, o todos los accesorios, si tengo una TES, si tengo un codo, o si tengo una LB, ¿sale? Entonces todo eso se va a estar reduciendo. ¿Por ahí qué pasó, Oscar? Perdón, es que se me cortó. ¿Podría repetir para qué eran los 4 conductores de...? Sí, los 4 conductores era porque 2 conductores es para alimentar al instrumento, es decir, para llevar la alimentación de 120 volts. Y por los otros 2 conductores, o los otros 2 cables, vamos a llevar esta señal de control de 4 a 20 miliamperes, ¿vale? Sin embargo, bueno, ya ahora nada más utilizan 2 conductores, porque por el mismo par de hilos va la alimentación y va la señal de control. Era como lo que veíamos en déjenme regreso, aquí en la parte de el transmisor. Vean cómo, en la tecnología neumática, vean cómo es que la válvula, para que pueda funcionar, necesita un suministro neumático normalmente en 20 PSI, pero su señal de control, ¿sale?, que me va a estar generando la válvula, va a ser de 3 a 15 PSI. Entonces va a suceder lo mismo con los instrumentos que funcionan eléctricamente. Necesitan un suministro eléctrico y me van a dar una señal de control. ¿Sí? Obviamente en la actualidad, cuando ustedes
vean instrumentos analíticos, van a ver que la mayoría de los instrumentos analíticos aún siguen ocupando una alimentación, puede ser en 120 volts y a veces ustedes se van a encontrar con 220 volts de corriente alterna para esos instrumentos en específico. Y obviamente esos instrumentos pues forzosamente siempre va a llevar pues mis 4 conductores, ¿no? Entonces ahí pues el costo de instalación pues obviamente se incrementa, ¿no? Para ese tipo de instrumentos o para esas variables, ¿no? Las variables analíticas. Entonces, ¿qué se necesita hacer para poder, para que las empresas o las plantas tengan en este caso un suministro eléctrico? Pues un número 1, realizar un contrato con CFE. Pues obviamente nadie se salva. Si tú requieres energía, pues tienes que hacer tu contrato con CFE. Pues obviamente para que te puedan proporcionar la energía eléctrica para cualquiera de las instalaciones que se trate, ¿vale? Número 2, pues necesitamos, una vez que ya yo tengo esta energía eléctrica, pues obviamente tengo que acondicionar la señal de acuerdo con los requerimientos del cliente, es decir, qué suministro eléctrico él requiere, ¿no? Por los equipos e instrumentos que tiene, ¿no? A lo mejor requiere que sea 220, a lo mejor necesita que haya 24 volts, etcétera, ¿no? Entonces hay que acondicionar esa señal, pues de acuerdo a las necesidades que se tenga en la planta, ¿no? Para lo cual normalmente se va a instalar una subestación, la cual puede ser de tipo poste, y este tipo de subestación pues tienen una capacidad que requiere que sea menor o igual a los 250 kVA, ¿no? O tenemos los autos soportados que van a tener obviamente una capacidad mayor a los 250 kVA, ¿no? Una vez que ya nosotros tenemos la señal acondicionada, pues esa misma señal la tenemos que bajar a un tablero principal o a un CCM. CCM son las siglas que significa Centro de Control de Motores. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre un tablero principal y un CCM. Después de ahí, bueno, va a pasar nuestro siguiente, pues es un tablero de distribución, que simplemente el tablero de distribución es de esa energía total que yo tengo, hacia qué partes del proceso voy a estar haciendo esa distribución, ¿no? Es como nosotros cuando tenemos en nuestra casa, ¿no? Prácticamente ese es el mismo proceso que nosotros tenemos en nuestra instalación eléctrica en nuestra casa. Forzosamente hicimos un contrato con CFE. De hecho, no sé si ustedes han llegado a ver en los postes estos tipos de transformadores. Ahorita les muestro una imagen que obviamente pues ese transformador lo que va a hacer es acondicionar esa señal para que en este caso en nuestra casa pues lleguen los 120 volts, ¿no? De corriente alterna. Y obviamente esos 120 volts pues va a llegar hacia un tablero principal. En este caso pues es donde nosotros tenemos la parte de los fusibles o las cuchillas, que es ahí donde está llegando esa alimentación principal, y de ahí derivamos a un tablerito de distribución, que simplemente ese tablerito de distribución es donde nosotros tenemos todos los breakers, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí en su casa, cada breaker es para una parte de su casa, a lo mejor uno es para la cocina, otra para la parte de la sala y las recámaras, otra para el baño. Entonces, ese es mi tablero de distribución, ¿sale? Que al final del día, si esto lo trasladamos hacia la industria, son exactamente los mismos pasos que se requieren para la obtención de la energía eléctrica, pero obviamente pues ya los equipos son más industriales, ¿no? Que los que tenemos nosotros para una instalación en casa, ¿no? Y por último, de este tablero de distribución, voy a tener nuestro tablero de instrumentos, que es ahí donde va a llegar toda la alimentación que requiere todos los instrumentos que tengo en cada uno de mi tablero de distribución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un tablero principal y un CCM? Entonces, cuando el tablero no contiene arrancadores, ¿vale? Recuerden que un arrancador, pues siempre que nosotros tengamos motores, forzosamente vamos a tener un arrancador, ¿no? Entonces, es decir, que no suministra energía para el arranque de motores, pues obviamente se hará referencia a él como un tablero principal.
Es decir, si no tengo yo arrancadores, ese es un tablero principal. Pero si es el caso contrario, entonces a ese tablero se le va a conocer como CCM. ¿Por qué? Porque va a ser el centro de control de motores. Ahí voy a tener todos los arrancadores de los motores, bombas, ventiladores que nosotros podamos tener en nuestro proceso. Entonces, recuerden que un arrancador pues está formado por un contactor y un relevador, ¿no? Es decir, vamos a tener nosotros nuestra parte de fuerza y nuestra parte de control, ¿no? En esta parte de los arrancadores. Entonces, pues va a estar formado por una serie de secciones, pues eso ya va a depender de cómo yo requiero esa señal acondicionada, si voy a requerir en este caso 120 volts de corriente alterna, o si simplemente voy a requerir a lo mejor 480 y 220, ¿sale? De volts de corriente alterna. Entonces esto va a depender pues de las necesidades que se tengan. Entonces, de ahí, por ejemplo, vean, aquí donde yo tengo el cursor, este es un CCM, ¿vale? Este es un centro de control de motores. Aquí van a estar alojados en este tablero, que en sí en vez de llamarlo tablero, pues le llamamos CCM. Entonces, aquí en este CCM está alojado toda la parte de los arrancadores, de todos los motores, bombas, ventiladores que se tengan en el proceso. Entonces, el tablero de distribución se va a encargar de distribuir la energía eléctrica a diferentes partes de la instalación, en este caso de mi planta, del proceso, a través de varios circuitos que se encuentran con pastillas térmicas, a lo que nosotros conocemos como breakers, para pues, la protección de los equipos. Entonces, para lo cual recibirá el voltaje, ya sea proveniente del tablero principal o del CCM. Como ejemplo de estos tableros, pues se van a poder alimentar ya mis válvulas, el tablero de instrumentos, tableros de alumbrado. Entonces, este que ustedes ven aquí, este es mi tablero de distribución y es donde yo tengo pues todas estas pastillas térmicas, que cada pastilla térmica pues obviamente va a corresponder a una área en específica de esa parte del proceso que esté dando pues obviamente esa alimentación eléctrica, ¿vale? Y pues obviamente ustedes lo han visto, que dentro de los circuitos del tablero de distribución pues se alimenta a un tablero de instrumentos, el cual pues dependiendo de las requisiciones que se tenga en planta, podemos tener en este caso lo que son las, vamos a tener en este caso lo que son las 3 fases y nuestro neutro, ¿vale? Y ya entre cada una de las fases pues podemos tener lo que son los 220 volts, ¿vale? O entre una fase y un neutro pues los 120, ¿no? O si voy hacia un sistema trifásico, pues obviamente yo voy a tener los 440 volts de corriente alterna. ¿De qué va a depender esto? Pues como les digo, va a depender de las necesidades que se tenga en la planta, ¿no? Con cuánto se están alimentando los equipos, con cuánto se van a alimentar los instrumentos, ¿no? Normalmente no hay instrumentos, hablando de instrumentos de proceso que se instalen o que requieran 440, ¿no? De corriente alterna. En 220 sí, y es en específico para lo que son los instrumentos analíticos, sobre todo lo que son la cromatografía de gases. Esos equipos requieren esa alimentación, es lo que van a ver. Y en algunos casos, pero muy, muy lejanos, igual esos cromatógrafos pueden llegar a requerir los 440, ¿vale? Sí, pero a mí me gusta hacerlo con crayolas y además pintan bien bonito. Entonces, es prácticamente como nosotros tenemos aquí este diagrama. Acuérdense que hacemos el contrato con CFE. Después de CFE acondicionamos la señal, que aquí es donde tenemos nosotros la subestación de tipo poste. De hecho, ustedes vean en su casa donde tienen, cerca de su casa, donde tienen ustedes la subestación, en este caso el transformador, para que llegue el acondicionamiento de la señal, ¿no? Como se requiere. Y de allí, bueno, pasamos a lo que sea, ya sea nuestro tablero principal o hacia un CCM. En este caso, aquí en la imagen, lo que tenemos pues, es un CCM, ¿no? Y ya de ahí hacia nuestro tablero de distribución. Y por último, del tablero de distribución podemos nosotros
obtener nuestro tablero de instrumento para poderle dar alimentación, por ejemplo, a este instrumento que tenemos aquí, ¿no? En este caso, bueno, este es un transmisor, o directamente también hacia nuestras válvulas de control. Entonces es así como vamos a obtener en este caso pues la parte del suministro eléctrico. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda. No, profesora. Maestra, esto es solamente de una instalación de 127, ¿no? Que el proceso o los elementos de medición funcionan a 127. Pues es que hay instrumentos que van a funcionar en 127, ¿no? Pero hay otros instrumentos y que en su gran mayoría va a funcionar en 24 volts de corriente continua. Entonces tú de aquí, por ejemplo, de este tablero de instrumentación, estás teniendo tú los 127, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tu controlador o tu PLC se va a alimentar en 24 VCDs, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitas? Pues obviamente transformar o bueno, bajar en este caso ese voltaje de los 127 que me los convierta a la salida de 24 VCDs. Pero ya ese es específicamente del gabinete de control donde pues voy a tener ahí todos los instrumentos, ¿no? Entonces, esa fuente de alimentación que está ahí en el tablero de control, pues simplemente nada más es para poderle dar alimentación, en este caso ya sea mi PLC, pero necesito otra fuente de alimentación que va a venir de acá para darle alimentación a todos mis instrumentos. Ok, gracias, maestra. ¿Vale? Ok, vamos a empezar con la tecnología hidráulica. Entonces recuerden que aquí en la tecnología hidráulica normalmente lo vamos a utilizar cuando nosotros requeramos una mayor potencia, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros viéramos en cuanto a potencia todas estas tecnologías, pues primeramente tuviéramos en una potencia menor a la parte eléctrica, luego aumenta la potencia a una parte neumática, y donde yo obtengo una mayor potencia, pues obviamente es con la hidráulica, ¿no? Entonces, a veces ustedes se van a encontrar que hay actuadores que requieren precisamente esta parte hidráulica para poder ya sea abrir o cerrar una válvula, ¿no? Y sobre todo a veces cuando estamos hablando de grandes diámetros de tubería, poder tener ahora sí que esa fuerza para poder mover el vástago de la válvula y poderlo abrir. Entonces a veces la tecnología neumática no tiene esa potencia para poder abrir la válvula. Entonces ya de ahí nos vamos a ir pues a esta parte que son la parte hidráulica, ¿no? Entonces los fluidos hidráulicos, pues para terminar el sistema hidráulico y antes llenar el sistema con el fluido hidráulico, pues es habitual que el sistema esté completamente limpio de cualquier oxidación y suciedad. Es lo mismo que nosotros vamos a tener para las otras tecnologías, tanto para la neumática veíamos que utilizábamos pues ciertos filtros para que mi aire de instrumento pues estuviera totalmente limpio o fuera de esas impurezas. Y, por ejemplo, para la energía eléctrica, pues a veces se utilizan ciertos acondicionadores de la señal para poder rectificarme la señal y llegue lo más, ahora sí que pura que se pueda esa señal. Pues lo mismo va a suceder aquí con esta parte hidráulica. ¿Qué criterios de selección debemos de tomar a cabo? Pues se debe de considerar que sea un lubricante, que obviamente no se congele fácilmente, sea compatible con los elastómeros, es decir, con la parte de los empaques que vaya a tener, en este caso, tanto los instrumentos como la parte donde se va a transportar pues este fluido hidráulico, ¿no? Y la flamabilidad que pueden tener, obviamente, estos tipos de fluidos. Entonces, si se usan fluidos flamables, se deberán tener precauciones para minimizar los riesgos de fuego, ¿sale? O en este caso, los conatos de incendio. Los tipos de fluidos, pues existen muchos tipos de fluidos hidráulicos usados actualmente. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que pueden ir desde lo que son los hidrocarburos, como aceite
ya, lubricantes. También podemos tener aquellos que sean sintéticos, agua inhibida, mezclas de agua, ¿vale? Entonces aquí son algunos ejemplos de los tipos de fluidos hidráulicos que podamos tener. En general, pues obviamente los sistemas hidráulicos pues son diseñados para que un líquido sea bombeado desde un tanque de almacenamiento depósito, que es lo que vamos a ver ahorita en el diagrama. Dime, Brian. Disculpe, ¿qué significa, qué es el agua inhibida? El agua inhibida, esa la vamos a, por ejemplo, en los procesos petroleros, nosotros a veces la separación, cuando se extrae en este caso el crudo, lleva una cierta parte de separación digamos, de todos los componentes de la extracción de crudo y tiene esa pequeña agua, pero como lleva ciertos ácidos, etcétera, pues eso es lo que se... el compresor, pero a veces el mismo sistema del proceso, si yo estoy utilizando un gas, a veces hay ciertos gases que me permiten utilizarlo para alimentar a mis instrumentos neumáticos, ¿vale? Entonces va a pasar lo mismo aquí, dependiendo de los tipos de procesos, pues a veces vamos a tener, por ejemplo, hay algunos que tenemos aquí, parte de los hidrocarburos, que es parte del proceso, que puedes aprovechar ese tipo de fluido para utilizarlo. Y así tú ya no, ahora sí que tu mismo proceso te está dando la materia prima. Ok, gracias, profesora. ¿Vale? Entonces, pues obviamente también vamos a tener, regresando a esta parte, se bombea ese líquido, o en este caso ese fluido hidráulico, y obviamente se va a almacenar en un depósito, ¿no? El cual pues siempre se debe de mantener a una presión ligeramente por arriba de la atmosférica por medio de una presurización. Esta presurización pues es a lo que se le conoce el blanket. Simplemente al momento de que se almacena ese fluido hidráulico en el tanque, se le empieza a meter ese gas para poderlo presurizar al tanque, ¿vale? Y bueno, normalmente esos gases son inertes, ¿no? Entonces, en un acumulador, que es el tanque de presurización, donde el líquido se mantiene a la presión de operación del sistema bajo una presurización con gas inerte. Gracias a esta parte de que el tanque se encuentra presurizado, obviamente, cuando el instrumento o el equipo requiere ese fluido hidráulico, pues va con una mayor potencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque viene de una presurización. Entonces el líquido fluye del acumulador a los actuadores, es decir, hacia mis válvulas, por ejemplo, como se requiere y regresa al tanque de almacenamiento. Entonces se deberá de tener especial cuidado con la limpieza, llenado y reparaciones para lo que es el prearranque requeridos, obviamente para asegurar las condiciones adecuadas y la confiabilidad del sistema. Entonces esto mismo que les expliqué, pues es esto que nosotros vamos a tener aquí en este diagrama. Obviamente vamos a necesitar nosotros nuestras bombas para poder llevar ese fluido hidráulico hacia nuestro tanque de almacenamiento, ¿vale? Y entonces en este tanque de almacenamiento se tiene que inyectar ese gas inerte para poderlo presurizar y cuando se requiera, pues obviamente nuestro fluido hidráulico, pues obviamente se va a llevar hacia nuestra disposición final, ¿no? En este caso hacia aquí. Pero vean cómo es que también nosotros no solamente tenemos una sola bomba, sino vamos a tener en este caso dos bombas. Uno que es el principal y el otro pues obviamente va a ser el auxiliar. ¿Por qué? Porque pues obviamente siempre debo de asegurar que mis instrumentos o mis equipos, si funcionan hidráulicamente, pues deben de tener ese suministro, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos ese suministro? Pues obviamente pues deja de funcionar, y eso a nivel de planta o a nivel de procesos no se puede, ahora sí que no podemos llevar a cabo pues esa parte, ¿no? De perder un suministro eléctrico, porque podemos tener
grandes consecuencias en nuestro proceso. Ok, ¿hasta aquí ustedes tienen alguna duda? Yo. A ver, dime, Juan. ¿Con quién digo yo primero? Bueno, había puesto el anterior diagrama que era eléctrico. ¿Ese no tiene alguna especificación así como como el que está mostrando el hidráulico? O como el anterior, el primerito que había puesto que era neumático, me parece. O sea, Ajá. pero ¿cómo? O sea, hacerlo... O sea, no vamos a tener así como una nomenclatura o simbología dentro de ese. No, aquí, por ejemplo, pues obviamente esto no es un proceso, ¿no? En los otros sí ves la nomenclatura porque al final del día es un pequeñito proceso que me está haciendo, por ejemplo, la generación de aire o me está generando en este caso el fluido hidráulico. Eso sí es un proceso. Por eso es que los representamos con algún tipo de simbología o los instrumentos que van a llevar cada uno de esos equipos de ese pequeño proceso. Pero si tú te das cuenta, aquí en esta parte de la tecnología eléctrica, pues esto no es un proceso, ¿sale? No es un proceso que me convierta, digamos, algo, ¿no? A lo que sí puede tener, que me pueda generar, exactamente, más bien esa es la palabra generar, sino simplemente aquí lo que sí van a tener es que los tableros, así como todos los instrumentos tienen un número de identificación, un número de tag, también los tableros van a tener un número de tag. Entonces, a lo mejor si tú haces cómo se obtiene en este caso tu energía eléctrica, pues dependiendo de lo que tú tengas en planta, aquí le debes de poner cuál es el tag de cada uno de esos tableros. ¿Vale? Por eso es que no lo ves así como acá o en el neumático, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí sí veíamos la nomenclatura, ¿no? PI, PCB, porque este es un pequeño proceso, ¿no? Ok, profesora, gracias. ¿Sale? Ahora sí, Rodríguez, Brian. Bueno, con respecto a la utilización de los sistemas hidráulicos, bueno, por lo que he visto, es un poco menos inusual, ¿no? La cuestión de que, pues, por todo el diagrama que veo, bueno, que está mostrando, es mucho mayor supongo que su mantenimiento a lo que sea neumático o eléctrico, ¿no? Pues es que, digamos que a nivel industrial, sí, la parte de la tecnología hidráulica es menor usada a comparación de la neumática y de la eléctrica, ¿no? Pero va a haber a veces que tú vas a requerir en ciertos equipos o por ejemplo, en instrumento, hablando sobre todo de válvulas, que requieren un suministro hidráulico, ¿sale? Y de hecho hay pequeños, ¿cómo se les conoce? Pequeños racks donde trae obviamente todo esto que te estoy diciendo, que se queda a un lado de donde están nuestras válvulas, ¿vale? Pero sí los vas a ver, pero pues obviamente ese sistema hidráulico que te venden junto con el actuador de la válvula, pues obviamente es más caro que un neumático, pero a veces la tecnología neumática queda limitada para esa aplicación, entonces ya ahí es donde dices, no, es que no puedo utilizar esta neumática, me tengo que ir forzosamente a una hidráulica, ¿vale? Pero bueno, al final de cuentas también a ese tipo de tecnología se le debe de, bueno, yo siento que es la eléctrica, ¿no? Porque se le debe dar el control. O sea, no hay una mezcla como de tecnología. Ah, sí, de hecho, sobre todo en las válvulas de control, hablando de sus actuadores, podemos tener mezcladas las tecnologías. Podemos ver que hay actuadores que funcionan tanto neumáticamente como hidráulicamente juntas, o pueden ser tanto neumáticamente como hidráulicamente. Sí se pueden combinar las tecnologías. Pero normalmente eso lo vamos a ver nosotros en las válvulas, que hay en los actuadores, que hay esa combinación de tecnologías. Para los demás, por ejemplo, manómetros, sensores de temperatura, transmisores, no vemos que haya una combinación de tecnologías. Gracias. ¿Sale? ¿Quién más tenía dudas?
Yo, profe. ¿Nadie más? A ver, dime, Hugo. Pero era la pregunta de mi compañero Rosendo, que si había una combinación de tecnologías. Ok, sí las hay. Vale. Inclusive hay actuadores que pueden funcionar, pueden tener, por ejemplo, la eléctrica, neumática y aparte una activación manual, ¿no? Entonces son combinaciones de 3, ¿no? Pero eso de qué va a depender, pues obviamente del tipo de proceso y de la seguridad que estamos buscando en este caso del proceso, ¿no? Ya les he comentado yo que los procesos industriales, dependiendo del tipo de proceso, se va a dividir como en capas, ¿vale? En capas de seguridad. Entonces la primera capa, ahorita la que nosotros estamos viendo es la del proceso. De ahí se deriva la del sistema instrumentado de seguridad y después se derivan las de los sistemas de gas y fuego. Entonces, sobre todo hay ciertos procesos que requieren que, de acuerdo a un estudio de análisis de riesgo, así se llama, análisis de riesgo, van a requerir las 3 capas de protección, ¿vale? Por ejemplo, en una refinería, ¿vale? Donde yo a lo mejor estoy almacenando gasolina y tengo varios tanques de almacenamiento, ¿sale? Juntos, yo ahí forzosamente no puedo tener nada más como protección mi capa de proceso. La capa de proceso lo único que le interesa es poder, es estar produciendo, ¿no? Es lo único que le va a estar interesando, producir y que obviamente los parámetros de control pues se encuentren dentro para que mi producto salga con la calidad que se está buscando. Pero a veces, por eso es que ustedes han llegado a escuchar o inclusive a ver que existen ciertos desastres, ¿no? Desastres industriales. ¿Por qué? Porque obviamente tú puedes tener el control de tu proceso, pero a veces, por X o Y razón, mis parámetros de control se salen fuera de control. Y aunque me estén alarmando, y yo quiera hacer algo, o sea, la capa de proceso, pues nunca va a hacer nada, a menos que en este caso el operador diga, pues yo voy a cerrar la válvula o voy a abrir esta válvula. Pero a veces esas decisiones al ser humano les cuesta trabajo entenderlas y tomar esa acción. Entonces por eso llegó en este caso la parte de los sistemas instrumentados de seguridad, que es hacer de forma automática, es decir, que no dependiera de toda la parte de la decisión del operario para poder ya sea parar un equipo, parar un instrumento, parar inclusive toda la planta, ¿sale? Entonces, esa siguiente capa del sistema instrumentado de seguridad lo que hace pues simplemente es llevar a un estado seguro mi planta, ¿sale? Es decir, ya la capa de proceso no pudo hacer nada, pasa a mi siguiente capa de protección, que es el sistema instrumentado de seguridad, y a él no le interesa producir, a él le interesa enviar a un estado seguro mi planta, y si se requiere, para el proceso, ¿sale? Pero a veces resulta que ni siquiera la capa de seguridad o el sistema instrumentado de seguridad puede llegar a fallar, ¿sale? Entonces es cuando allí entra mi última capa, que se llama la de mitigación o la del sistema de gas y fuego. Y la de mitigación lo único que va a hacer es darle tiempo a las personas que están en planta para poder desalojar. Es decir, si empieza a haber un incendio, entran todos los instrumentos del sistema de gas y fuego para poder mitigar ese incendio o para poder evitar que a lo mejor colapse un sistema o explote. Pero al final del día solamente le está dando tiempo a todas las personas que están en planta para poder salir, ¿no? Entonces es así como están conformados pues toda esta parte del proceso. Ahorita la que nosotros estamos viendo pues es la parte del proceso. Cuando ustedes lleguen a octavo y noveno van a ver las otras 2 capas, que es sistema instrumentado de seguridad y los sistemas de mitigación, que son para gas y fuego, ¿no? Entonces toda esta parte del proceso es muy interesante, es una gama muy abierta en la que nosotros como ingenieros en control y automatización podemos trabajar. Podemos estar trabajando en la parte del proceso o me hago especialista en los sistemas instrumentados de seguridad
o me hago especialista en los sistemas de gas y fuego, ¿sale? Entonces es una u otra porque no podemos abarcar todo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos lleva ciertos estándares, ciertas normas, ciertas evaluaciones que se tienen que hacer para cada una de las capas y que funcionen, pues obviamente de la manera correcta. ¿Sale? Ok, si no tienen más dudas, pues vamos a ver esta parte de lo que es la tecnología de fibra óptica. Normalmente nosotros como instrumentos aún no llegamos en esta parte de fibra óptica, no hay instrumentos que funcionen aún con parte de la fibra óptica. Lo que sí es que a través de una comunicación entre elementos, por ejemplo, entre controladores, yo sí puedo utilizar fibra óptica, pero no para los instrumentos, ¿vale? Normalmente la fibra óptica, nosotros la mayoría de las aplicaciones en las que le vamos a ver, pues obviamente es en las telecomunicaciones. Entonces, una fibra óptica, pues simplemente es un filamento delgado y largo de un material dieléctrico transparente, ¿sale? Entonces, al momento de que es dieléctrico, ¿sí? Pues obviamente ahí tiene esa ventaja de que no va a tener afectaciones por ruido o electromagnéticas, ¿no? Entonces, usualmente se puede utilizar vidrio o plástico de un diámetro aproximadamente igual al de un cabello. O sea, son muy delgaditas, ¿no? Las fibras ópticas, que pues van entre las 50 y las 125 micras, al cual pues se le hace un revestimiento especial con ciertas características. Este revestimiento especial se refiere a esta cubierta, ¿sale? O a esta, por ejemplo. Esto es su revestimiento, ¿sale? Por ejemplo, desde aquí, desde donde tengo yo el cursor, hasta acá, donde tengo yo este recubrimiento amarillo, pues todo esto es esa parte que va a estar recubriendo a nuestra fibra óptica. ¿Cómo se va a seleccionar este recubrimiento? Pues obviamente a las necesidades que se requieren en esa parte del proceso o en esa planta, ¿sale? Entonces, pues eso es lo que hace referencia a esta parte del revestimiento especial, pues con ciertas características para transmitir señales de luz. Aquí lo que se va a transmitir obviamente son señales de luz a través de largas distancias, ¿no? Por ejemplo, con la parte de la tecnología eléctrica, nosotros nos vemos limitados a unas ciertas distancias. ¿Por qué? Porque recuerden que pues obviamente vamos a tener caídas de tensión. Entonces, aquí con la fibra óptica pues no va a suceder esa parte, porque lo que llevamos son señales de luz y podemos transmitir a grandes distancias, ¿no? Entonces, un cable de fibra óptica pues está compuesto de las siguientes partes, ¿vale? ¿Cuáles son esas partes? Pues obviamente, como ya lo mencionamos, hay un revestimiento, ¿sale? Un núcleo y un forro. Obviamente el núcleo es propiamente la fibra óptica, la hebra delgada de vidrio o de plástico, puede ser de vidrio o de plástico, por donde va a estar viajando pues obviamente la luz, es decir, a través de ese núcleo va a estar llevando todos esos paquetes de información que va a transmitir, ¿no? El revestimiento pues es una o más capas que van a rodear a la fibra óptica y están hechas de un material con un índice de refracción menor al de la fibra óptica, de tal forma que los rayos de luz se reflejen por el principio de reflexión total interna hacia el núcleo y permite que obviamente al tener esta reflexión pues no se pierda la luz y obviamente no se pierda pues obviamente la señal que yo estoy llevando pues obviamente a través de la fibra. Y el forro es un revestimiento de plástico que simplemente va a proteger a toda la fibra y la capa media, y además también lo va a cubrir, en este caso va a proteger a la fibra de la humedad, por ejemplo, y cuando dice de los maltratos, pues obviamente es desde el momento de hacer la manipulación para la instalación eléctrica, pues simplemente va a estar protegiendo a mi núcleo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver que una de las limitaciones o de las desventajas que tiene nuestra fibra óptica es que es muy fácil de que se nos pueda romper, ¿no? Si es que ya
la doblamos más allá de lo que nos permite la norma o el estándar, ¿vale? Entonces, la fibra óptica pues es un medio de transmisión físico capaz de brindar velocidades y distancias superiores a comparación de cualquier otro medio de transmisión, ¿sale? Es decir, hablando tanto de cobre, que en este caso sería nuestra tecnología eléctrica, o para las tecnologías que nosotros tenemos, las inalámbricas, ¿vale? Entonces, por eso es que tiene pues esa ventaja, ¿no? Y sobre todo de que no les afecta el ruido ni las interferencias electromagnéticas. Sin embargo, a la fecha aún no se han diseñado instrumentos de proceso, hablando de instrumentación, que funcione con fibra óptica en vez de un cable de cobre, ¿no? Para la parte eléctrica, una señal wireless, ¿no? Entonces, esos son, pues obviamente tiene muchas ventajas la fibra óptica, y esperemos que en algún futuro pues veamos que precisamente ya los instrumentos pues obviamente funcionen con esta tecnología, ¿no? Entonces recuerden que al final del día pues la fibra óptica son pequeños filamentos de vidrio o de plástico, ¿sale? Y por el cual se pueden mandar haces de luz de un punto hasta otro punto en distancias que va desde 1 kilómetro hasta n kilómetros, ¿sale? Es decir, aquí no se ve afectado por la distancia, porque tengamos caídas de tensión, etcétera, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de fibra óptica y cada una es para aplicaciones diferentes, como para uso médico, la parte de control, de iluminación, de imprenta, y sobre todo pues donde nosotros vemos esta parte de la tecnología de fibra óptica, pues es en la parte de las telecomunicaciones, ¿no? No sé quién de ustedes, por ejemplo, tengan en su casa internet y que el internet va a través de la fibra óptica y no a través de los cables de cobre, ¿no? Como anteriormente lo se tenía, ¿no? Entonces, el sistema de comunicación de fibra óptica, para que pueda funcionar, pues necesitamos tres bloques principales para su comunicación. Uno de ellos es el transmisor, que simplemente va a consistir de una interfase analógica digital, es decir, me va a estar convirtiendo esta señal, ¿sale?, hacia una señal analógica o digital, que va a tener integrado pues obviamente ese conversor de voltaje a corriente para convertirlo a una fuente de luz, y obviamente un adaptador de fuente de luz, pero para la fibra. La guía de fibra pues simplemente es un vidrio ultra puro o un cable de plástico, y el receptor va a incluir un dispositivo conector, un fotodetector, un conversor de corriente a voltaje, un amplificador de voltaje y una interfase analógica o digital. Entonces, pues a través de estos tres bloques es como nosotros vamos a obtener la señal de luz. Lo que no me acuerdo es si dejé esa imagen, no, la quité, no sé por qué la quité. Pero bueno, la integro y ya el lunes la vemos. Y bueno, los tipos de fibra, cables de fibras, por su composición hay 3 tipos disponibles actualmente, y entre ellas, bueno, las 3, uno es el núcleo de plástico con cubierta, el otro es el núcleo de vidrio con cubierta de plástico, que frecuentemente llamada fibra PCS, que en este caso es un sílice cubierta de plástico, ¿no? Es decir, de qué material, en este caso es la cubierta que va a llevar la fibra, ¿no? Es decir, qué protección le voy a dar ahí a la fibra. Y por último tenemos el núcleo de vidrio y cubierta de vidrio, ¿vale? Y normalmente ustedes lo van a encontrar, o si ustedes ven los catálogos de los proveedores, a veces lo encuentran ustedes con estas siglas, con SSS, para los núcleos y cubiertas que son de vidrio, y para los núcleos que son de vidrio con cubierta de plástico, pues las van a encontrar con estas siglas de PCS, ¿sale? Donde utilizar unas y otras, pues simplemente las fibras de plástico tienen ventajas sobre las fibras de vidrio por ser más flexibles y más fuertes. Es decir, normalmente las fibras de vidrio tienden a romperse con más facilidad al momento de que se están instalando, ¿sale?
Entonces, además, las fibras de vidrio son menos costosas, obviamente comparándolas con las fibras de vidrio, y pesan aproximadamente el 60% menos que las fibras de vidrio, ¿no? Pero su desventaja en su característica de atenuación alta, pues obviamente la propagación de la luz no es tan eficiente como en la de vidrio, ¿no? Entonces, en la de vidrio puede estar viajando esa información de una manera más continua o más limpia, digamos, la señal, ¿no? Entonces, por lo tanto, las de plástico pues se van a limitar a distancias relativamente cortas, como puede ser dentro de un solo edificio. Sin embargo, las de vidrio no. Las de vidrio pueden tener hasta N kilómetros de distancia. No se ven afectadas por esa parte, ¿no? Y creo que ya terminamos. Sí. Iba en la parte del índice de instrumentos, pero esa parte ya no la veo, ¿vale? Y de ahí, pues obviamente, parte de las ventajas, pues ya las mencionamos, que simplemente es una mayor distancia de transmisión. También la velocidad en la que se van a transmitir esos paquetes de datos va a ser mucho más rápida si ustedes la comparan con la tecnología eléctrica, pero obviamente sus desventajas es que en la parte de la instalación, si no se cumple con a lo indicado que me están diciendo de cómo instalarla, por ejemplo, tan solo el doblar la fibra óptica me dice que debe de tener una curvatura de 90 grados centígrados y en algunos casos de 60 grados centígrados, de 60 grados, ¿no? Si yo me paso de esos grados, pues se tienden a romper las fibras ópticas y repararlas sale muy caro yo estar reparando una fibra óptica. Entonces ahí conviene pues obviamente ya cambiar toda esa parte, toda esa sección de la fibra óptica, ¿no? Entonces pues, y actualmente pues está su mayor uso pues es en la parte de telecomunicaciones, ¿no? Para la parte de instrumentos de procesos es donde ahí tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? A ver, ¿quién habló primero? Creo que Barreiro, ¿no? No, yo decía que no tenía duda. Ah, ya. Entonces sí, ¿quién tenía duda? ¿Nadie? Yo no tenía duda, pero había mencionado lo de las capas de proceso y eran tres, ¿no? Era la de proceso, la de seguridad y la de mitigación, ¿no? Ajá, así es. Son esas tres capas. Y normalmente esas capas ustedes las pueden encontrar como el diagrama de cebolla, así se le conoce. Y ahí ustedes van a ver cuáles son todas esas capas, porque entre la capa del proceso y obviamente para que pase de la capa del proceso a la capa del sistema instrumental de seguridad no es así tan rápido, ¿no? Lleva un cierto proceso y entre medio, bueno, lleva unas capas, ¿no? Pero las principales son estas. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, pueden buscar ese diagrama de cebolla y ahí van a ver ustedes cada una de las capas, ¿no? Y se llama así diagrama de cebolla porque pues obviamente es como una cebolla. Si ustedes ven una cebolla cuando la parte, pues está conformada por capas, ¿no? Entonces así los procesos industriales, dependiendo a esos análisis de riesgo que se realizan, van a tener diferentes capas, ¿vale? Pero no quiere decir que todo el proceso va a tener las capas, sino a lo mejor una parte específica de ese proceso requiere que tenga esas tres capas de seguridad. ¿Vale? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, déjenles mando al correo porque si no luego se me olvida como fue ayer, que ya no les mandé esa parte, pero dejen abro un archivo y ahorita se los comparto, que es el que les voy a enviar.
O son las 12, niña. Ah, no lo tengo. Por eso. Todavía me voy. Ya casi. Pues ya casi. Pues por eso ya peínate y eso, a lo que te peinas ya. Entonces, la siguiente semana estaremos haciendo algunas actividades, porque recuerden que a partir de lo que es el 26 de octubre, pues vamos a estar teniendo nuestros exámenes, ¿no? De evaluación. Entonces, para reafirmar lo que hemos visto en toda esta unidad, ¿vale? Pues obviamente hay una actividad que ya hicimos. Bueno, también es el de diagrama de teoría e instrumentación, que ya nosotros hicimos, pues obviamente un cuadro comparativo, ¿vale? Ya lo hicimos y de hecho ustedes ya me la compartieron ahí en su Google Drive, ¿sale? Entonces, algo que van a hacer ustedes para este fin de semana de tarea, simplemente es la actividad 2, de acuerdo a su estándar en ANSI ISA, la 5.1, pero la 2009, me van a indicar cuál es el propósito y el alcance de este estándar, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a revisar normas, estándares, y no sabemos cuál es ni siquiera el propósito ni el alcance que va a tener esa norma o ese estándar. Y muchas veces no encontramos la información que estamos buscando en ciertas normas o en ciertos estándares. Y eso es porque obviamente las normas y los estándares pues obviamente tienen ciertos límites hasta donde van a llegar o van a abarcar de ese estándar o esa norma, que simplemente es el alcance y el propósito. Entonces, siempre que nosotros tengamos o nos pidan revisar una norma o un estándar, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el propósito que va a tener, es decir, el objetivo de esa norma y cuáles van a ser los límites de esa norma, es decir, su alcance. ¿Vale? Entonces, nada más quiero que ustedes sepan pues cuál es el alcance y la norma. Y esta es la otra, la actividad 3, ¿sale? Que era la que les decía ayer, que ustedes comparen el estándar de la 92 con la 2009 y ustedes me digan qué letras, ¿sale? Hubo modificaciones. Es decir, esta tablita que yo les puse es la tabla de las siglas de 92, ¿sale? Entonces a la 2009 hubo una actualización. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes observan aquí en esta tabla que es 92, la C, ¿sale? La letra C, si yo veo en la parte modificadora no trae lo de close, ¿sale? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que comparen qué es lo que cambió entre una estándar, bueno, entre una revisión y otra revisión en cuanto a las letras, ¿sale? Y entonces aquí ustedes lo van a ir agregando. Dime, Brian. No, sí, bueno, ya acaba de resolver mi duda de cómo lo vamos a indicar, pero ya dijo que hay... Sí. Ajá. Aquí mismo lo indicas, ¿no? Aquí tú pones, pues ahora la C ya es close, ¿no? Y entonces yo ya con esta tablita, ¿sale? Yo ya veo cuáles son las modificaciones o la actualización más bien que hubo. Dime, María. ¿Únicamente va a ser para las siglas o bueno, también para los símbolos? No, nada más ahorita para las letras, nada más para esta tablita, nada más. Más adelante haremos una, pero para los símbolos de los medidores de flujo, que ahí también cambiaron. Carlos. También en la tabla, algunos de las indicaciones que tiene, le agregaron lo que son los paréntesis con el número, ¿eso también lo indicamos? Sí, también indíquenlo. Ok. ¿Vale? Gracias, Carlos. ¿Y Edgar? Bueno, de esta tarea que te había dejado, yo ya la hice, la de la comparación a de la tabla, pero por ejemplo yo hice un documento en Excel y ahí fue donde anexé en cada una, porque aparte de cosas que se agregaron, hubo cosas que se quitaron y ya especifiqué ahí. No sé si puede entregar en esa parte o tenga que hacerlo a fuerzas en la tabla que nos está mandando. No, de hecho sí la puedes dejar ahí, pero de hecho el lunes pues vamos a revisar estas dos tareas, ¿no? Entonces a lo mejor
mejor ahí puede ser que te faltó una, ¿no? Entonces, bueno, ya la agregas, ¿no? Pero lo que sí es que cuando lo agregues, por ejemplo, tú que lo hiciste en Excel, ¿vale? Pues nada más, a lo mejor todo esto lo pusiste en color negro y lo nuevo que se agregó, no sé, en color rojo o que pusiste ahí en color marca texto amarillo. El chiste es que ustedes puedan identificar qué fue lo que cambió de una norma a otra norma o qué se quitó. Sí, de hecho, eso fue lo que hice. Ah, sí, así, ¿sale? Okay. ¿Te llega, Saúl? Saúl. Bueno, vamos con César, Eduardo. Entonces nada más lo hacemos para el lunes, pero todavía no lo subimos hasta que la revisemos. Sí, hasta que lo revisemos. Recuerden que todas las actividades las vamos a subir hasta que las hayamos revisado, ¿sale? Entonces, cuando ya la hayamos revisado, si ustedes a lo mejor les faltó agregar algo o algo les faltó o algo estaba erróneo, pues lo tienen que corregir para que lo que ya suban, ahora sí ya sea lo que esté correcto, ¿no? Y estudien, pues obviamente les sirva eso de guía para estudiar y que estudien correctamente, ¿no? No incorrectamente, ¿vale? ¿Qué pasó, Brian? Con respecto a la actividad de la simbología, ¿la subimos ya a Drive como actividad 2 o no, hasta que la revisemos. Pero ya la revisamos. ¿Cuál? Ah, la de los DTIs. Ajá, la de los DTIs. Esa la subimos, o si quieren la suben, pero le van a poner, ya ven que teníamos nuestras carpetitas, teníamos la actividad 1, ¿no? Que ya subieron la de lazos de control. Entonces, la de, ¿cómo se llama? La que ya hicimos del DTI de la simbología, le ponen a la carpetita actividad 4, ¿sale? Y ahí me suben pues esa parte, ¿sale? Okay. Gracias. Como actividad 4, ¿sale? Profesora, yo tengo una duda. Dime, Juan. ¿Esa directamente le va a aparecer a usted nada más con subirla? Sí, ya me aparece directamente. Perfecto. Pero sí en ese orden, ¿eh? Porque luego les estoy explicando el orden y luego hay quienes hacen, no sé qué cosa entendieron y hacen otras cosas, ¿no? Por eso les pregunto si tienen dudas de cómo hacerlo. Sí, Ávila. Tenía la misma pregunta anterior de los DTI, pero ya. Sí, esa, nada más, acuérdense, hacen su carpetita se va a llamar actividad 4 y ahí ponen su evidencia. ¿Sale? Disculpe, profesor, entonces, ¿cuál sería la actividad 2 y 3? Estas que vamos a hacer. La actividad 2 es la del propósito y el alcance, del estandariza, y la actividad 3 es esta de la tabla. Pero estas todavía no las suban, estas las vamos a subir hasta que ya las hayamos revisado y obviamente que ya ustedes hayan corregido, ¿vale? Entonces se supone que cuando, sí de nada Juan, que cuando ya todo lo que está en Google Drive ya tiene que ir corregido, porque ya aquí tomamos ese tiempo para explicar si tuvieron dudas, si algo no lo entendí, entonces aquí lo vamos a ver, ¿vale? Entonces yo nada más voy a seleccionar carpetas al azar y voy a revisar. Si alguien no lo hizo correctamente, porque ya lo revisamos, entonces para mí todo el grupo lo va a tener mal, ¿vale? Entonces, para que pongan atención ahí a sus correcciones. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Eso nos los va a mandar por correo, ¿verdad, profe? Sí. Ahorita se las voy a mandar porque... Espérenme, dejen de una vez. Ya voy a dejarles de compartir la pantalla. Y de una vez se los voy a enviar, ¿no? Porque si no luego se me olvida, como ayer. Ya hasta me acordé en las noches. Dije, pues no creo que estuvieran tan preocupados, ¿no? Entonces la actividad
actividad 2 y 3 la hacemos en el formato que nos vaya a enviar y ya lo checamos aquí y después la subimos a Drive. Ah, ok. Gracias. ¿Sale? Déjenles, les adjunto, ¿no? Listo, jóvenes, ya les tiene que haber llegado ahí a su correo el archivo, ¿vale? Está en Word para que si gustan, pues ahí mismo lo pueden editar, ¿no? ¿Sale? Y ahí nada más les puse en hacer la actividad 2 y 3, ¿sale? No hagan las demás, por favor. Porque igual y a lo mejor las demás no las pido que hagan ahí en el editable, que las hagan en su cuaderno. ¿Sale? Entonces nada más la actividad 2 y 3. ¿Alguna otra duda, jóvenes, antes de irnos? Ah, sí, ya sé que me faltó lista. Ok, entonces les voy a pasar lista. Me van a enseñar su apunte del día de hoy, ¿no? Arias, Ramírez, Anthony. Dejen, para si hay alguien que lo hizo en electrónico, déjenles, doy para que puedan compartir pantalla. Listo. Ok. A ver, Arias, Ramírez, Anthony. Ahora sí que muéstrame tu apunte. ¿O no está? ¿No está, Anthony? Aquí estoy, profa, pero es que yo le tomo captura a las diapositivas y luego las paso a mi cuaderno. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Cuándo me la vas a enseñar? ¿El lunes? El lunes, sí, el lunes. Ok. Entonces queda pendiente tu asistencia, ¿eh? Arrieta. Profa, tuvo un problema con su internet. ¿Con el mío o con el tuyo? No, con el de Mario. Es que se le fue, dijo. Ah, no está Mario. Ok. Ávila Rojas, Horacio. Yo igual saqué capturas, profa. Y luego, pues ya a partir de la siguiente clase hagan sus anotaciones, ¿eh? Es que es un poco difícil escribir muy rápido, profesor. Sí, es que es mucha información, profa. Pero obviamente no van a escribir todos, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que estoy hable y hasta lo repito y lo repito, que ustedes pueden sintetizar, ¿no? Entonces, más bien, ustedes tienen que aprender a hacer esa sintetización. Es que, por ejemplo, o sea, tomamos notas como de cosas importantes, pero luego si no sé, tenemos una imagen o algo así que queremos tomarle captura, es lo que, bueno, por lo menos yo le tomo captura. Ah, bueno, a las imágenes sí, pero ya el texto, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo. Baldazo Flores, además acuérdense, yo desde la primera clase les dije, a veces para tomar asistencia puede ser por su participación, que yo les revise sus notas que hayan tomado. Les dije, ¿alguna duda? Me dijeron, no, y nunca me dijeron, podemos tomarle capturas y ya después la si tenían alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, me dijeron que no.
¿Sale? Entonces, Baldazo Flores. Yo presente, no sé si se ve, ahí está la fibra óptica. ¿No se ve? Ok, gracias. Barreiro Rodríguez. Presidente, profesora, aquí está, mira, aquí está el tablero eléctrico. Ok, ya lo vi. Ya listo para terminar. Gracias. Barrón Ramírez, Santiago. Igual que mis primeros compañeros, maestro, creo que ya voy a dejar de tomar captura solamente y voy a pasar al momento de la clase los apuntes. Sí. Pero igual no tomo captura. A las figuras, ¿no? Porque a lo mejor yo no soy buena dibujando, ¿no? Entonces ya le tomo la captura, pero ya después a lo mejor lo imprimo y ya lo pego, ¿no? Donde va esa información. ¿Sale? Entonces necesito que obviamente el lunes me den su apunte, ¿vale? Becerril Rojas. Aquí, profesora. A ver. No te veo, Becerril. Ay, ¿dónde estás? Espérame, porque no te veo, Becerril. ¿Dónde estás? A ver, estás en el otro. Háblame, ahora sí que háblame, porque si no, no te veo, no te ubico. Ah, ya te vi. Ya. Ok. A ver, pero pongo el speaker mute. Ok. Por cierto, ¿me debías algo o no? De la primera clase, si tenías apunte que lo habías hecho en una hojita. No. ¿No? Entonces, no recuerdo quién. Carmona Ángeles. Luis. Aquí presente. A ver. Ok, gracias. Gracias. Garrido Márquez. Aldo. Si quieren a los que ya les revisé, ya se pueden ir saliendo de la sala. ¿Sale? A ver, Garrido, es que recién no te veo. Aquí. ¿Ya me ven, profe? No. ¿Ya me ven? Espérame, es que... No sé, no me aparece quién está hablando. Hay algunos que sí, pero luego la imagen no sé. ¿Me escucha? Sí, te escucho, pero no te veo. ¿Dónde estás? A ver, pongo el speaker view. No, pues no te veo. ¿No? No, a ver, mueve tu cuaderno. A ver, voy a cancelar mi hoja y la voy. Tienes apagada tu cámara. No, la tengo en... Ya la voy a abrir. No, pues no la veo aquí. Ajá, porque si no, con razón no veía quién. Porque me apareces así totalmente negro, ¿no? No sé si a sus demás compañeros. ¿Vale? Bueno, ahorita vemos, Garrido. A ver si se corrige tu problema. Gómez Leiva, Daniel. Aquí estoy. No sé si se alcanza a ver. Sí, ok. Gracias, Daniel. Herrera Peñalosa. Aquí, profe. Disculpe por la letra, pero como son mis compañeros, hay que tomar nota rápido. Sí. Ok, gracias. Hugo. López Irineo. Aquí, profesora. Yo también tomé capturas nada más. ¿Y luego qué vamos a hacer? Bueno, pues, ya saben, para la siguiente clase se lo pasa y ya tienen que tomar su... Lugo Pedraza, Alejandro. Ah, sí, yo aquí. Está el de hidráulica. Acá está tecnología de fibra óptica. Ok. Y aquí está el otro. Ok. El mapita. Gracias, Alejandro. Sí, gracias.
Martínez Mendoza Carol. Carol. Profesor, nos acaba de comentar que se le fue el internet. Ya sí, porque sí estaba. Pero ya. Ok, gracias. Me dicen mis compañeros que ya se ve mi cámara. A ver. No sé si ya se vea. No te veo. Ya te vi. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Ya. Ok, aquí está mi apunte. Bueno, ahora te veo, pero... ya. Ok. Gracias, Aldo. Sí, profa. Alfredo Martínez regalado, Alfredo. Así que ya los que le revisé, si gustan, ya pueden salir de la sala. Presente, y aquí está, profe, no sé si se alcance a ver. Sí, ya lo vi, Alfredo, gracias. Montoya Rojas, Stephanie. ¿Dónde andas, Stephanie? Háblame, porque no te veo. Ay, perdón, está en silencio yo hablando. Con razón. ¿Qué está? Yo hago pues notas así en mapas. Mentales, ¿no? Está bien. Así que son sus apuntes que ustedes lo hagan, ¿no? Pero lo importante es que sí lo hagan, ¿no? Gracias, Stephanie. Morán Lascano, Edgar. Maestra, de mi compañero Morán Lascano me mandó un mensaje. Me dice que tiene problemas con su computadora y que tenía otras cosas que hacer. De hecho, fue el que le dijo que en la tarea de la norma, las diferencias de la norma lo hizo en Excel. De Excel, él fue. Ok. Pero igual le comento que sus apuntes los... Sí, que sus apuntes para el lunes, ¿no? Sí, maestra. Sí, gracias. Moya García. Sí. Aquí está mi apunte. No sé si alguien sabe la fecha, pues sí. Ok, gracias, Vania. Sí. Nieto. Aquí está. Ok, gracias. Paz García, Shakti. Aquí está, profa. No anoté todo, está en lápiz. Tengo algunas cosas nada más acá y acá. Espérame, porque todavía no cambia. ¿Sí le apareció? Ya te vi. Gracias, Paz. Perfecto, Anastasio. José Luis. Igual, solo tiene capturas, profesora. Ok, ya. Sí, ya lo vi. Entonces, para el lunes, ¿no? Ramírez Martínez Josué. No es el que no está.